Eleanor Roosevelt dijo: haz una cosa todos los días de la que tengas miedo. ¡Oh! El miedo. Aquel compañero inseparable que desde tiempos inmemoriales ha estado presente para darnos cosas buenas, cosas malas y muchas cosas peores. Siempre latente, siempre al acecho, el miedo está ahí siempre que lo busquemos. Y aunque se presenta de diferentes maneras, ya sea esperando los resultados de una prueba médica, o cuando vemos una extraña sombra en la pared, o cuando un insecto nos cae encima, siempre genera esas reacciones corporales que a todos nos parecen tan familiares. Gritos, saltos, quedarte paralizado, son solo unas de las muchas reacciones que surgen debido a esta sensación. ¿Por qué las cosas nos dan miedo? ¿De dónde vienen esas sensaciones? Desde la existencia de la vida, el miedo siempre ha sido una parte fundamental, una respuesta inconsciente ante el peligro que nos rodea. El miedo es aquella respuesta en contra del daño físico y emocional. Si no lo sintiéramos, no podríamos protegernos de un peligro real. Pero a veces enfrentamos situaciones que no son tan de vida o muerte y terminamos teniendo miedo de eventos más cotidianos sin ninguna razón valedera. Los traumas o malas experiencias pueden activar una respuesta de temor en nosotros que pueden ser difíciles de remover. En principio existen 5 miedos básicos. El miedo a la aniquilación, el dejar de existir, el miedo a la muerte. La misma idea de dejar de existir nos obliga a entrar en un estado de alerta ante diversas situaciones. El miedo a la pérdida de la estructura corporal, aquel miedo en el que sentimos que nuestro propio cuerpo puede ser afectado, es un estado de autopreservación, en muchos casos asociados con el miedo que sentimos a diversos animales. El temor a la pérdida de la autonomía, aquel en el que el estado de paralización, inmovilización o simples restricciones físicas o mentales nos obliga a entrar en estado de alerta. Otro temor que también es primordial es el de la separación, rechazo o aislamiento, aquel en el que sentimos que no pertenecer a ningún grupo o no ser querido está presente. Es un temor que nos afecta en lo más interno de nuestra mente debido a que como humanos estamos acostumbrados a pertenecer. Y por último, el miedo a la destrucción de nuestro ego, aquel miedo a la humillación, al ridículo. Cualquier síntoma de desaprobación nos atemoriza. Aunque pertenezcamos, el solo hecho de pensar en que no somos lo suficientemente buenos o que aquello que tanto nos ha costado construir no son más que tonterías ante los ojos de los demás. Algunos miedos tienen un valor instintivo de supervivencia. Sin embargo, otros son reflejos que vamos ganando, perdiendo o simplemente reaprendiendo. Los celos o hasta la envidia son combinaciones de todos esos miedos primarios que hemos nombrado. ¿Te suenan familiares? Pero, ¿dónde se originan nuestros miedos? La amígdala envía señales de excitación a todo el cuerpo, diciéndole: ¡hey! Presta atención. Es el ciervo que comiendo pasto le dice a los demás. Escuché un ruido y todos en conjunto responden: ¿dónde? 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 Pero también están incluidos en este proceso la corteza sensorial que descifra y procesa la información sensorial, el hipotálamo que crea la respuesta de correr o enfrentar la situación, el tálamo que regula nuestros sentidos ante posibles amenazas y guarda aquello que nos da miedo, y el hipocampo que guarda y retiene a la memoria consciente. ¿Y a qué debemos realmente temerle? Franklin Roosevelt es famoso por decir de manera acertada que a lo único que debemos temer es al miedo mismo. Nuestros miedos, al estar basados en elementos instintivos, muchas veces nos ciegan de la verdad. Las cosas realmente no son tan atemorizantes cuando las observamos de manera racional. Creamos historias sobre qué ocurrirá
bajo los escenarios que nos planteamos sin tomar muchas veces en cuenta a la realidad. La sociedad nos obliga cada vez más a olvidarnos de los miedos y seguir a pesar de todo. Sin embargo, a pesar de todo esto, esos miedos pueden convertirse en fortaleza. En vez de olvidarlos o combatirlos, si los analizamos, podremos prepararnos para eventos que pueden desenvolverse a nuestro alrededor. Podemos predecir el futuro y estar un paso más adelante cuando nuestros miedos son escuchados y sobre todo entendidos. Cambiamos de un estado pasivo a un estado activo en el momento en el que nuestros miedos van apareciendo. En el mundo empresarial, los emprendedores exitosos comparten una especie de paranoia productiva, en el cual estos emprendedores, en vez de decir que el miedo no existe en su camino, lo aceptan, pero lo estudian y lo transforman en preparación y acción. Y si algún miedo se materializa, logran estar listos para manejarlos. En vez de crear miedos basados en historias grandes y llamativas, debemos enfocarnos en aquellas cosas que no parecen tan llamativas, pero son aún más peligrosas y están más cerca de cada uno de nosotros de lo que pensamos. Pero si analizamos de manera racional y calmada, puedes transformar tu miedo en una ayuda sorprendente, una especie de bola de cristal que te ayudará a vislumbrar el futuro en el momento en el que todavía puedes actuar.